Mis hermanos, buenos días. Los saludo muy cariñosamente, deseando que la paz de Dios esté con ustedes y especialmente damos las gracias a Dios nuevamente por la bendición que nos da de poder abrir su palabra y alimentarnos espiritualmente a través del estudio de ella. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de un tema que precisamente tiene que ver con ser agradecidos, con mostrar nuestra gratitud a Dios, con dar gracias a Dios por las miles y miles de cosas que recibimos de Dios diariamente. Me gustaría iniciar el estudio leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Si ustedes me quieren acompañar, por favor, a 1 Tesalonicenses al capítulo 5, en el versículo 18, donde vamos a leer que la palabra de Dios dice lo siguiente: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es muy importante que en nuestra vida aprendamos a ser agradecidos, no solamente con las personas que nos rodean cuando nos hacen un favor, sino que especialmente debemos aprender a ser agradecidos con Dios. Los que amamos a Dios debemos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que nos merecíamos o merecemos. El agradecimiento básicamente significa que una persona o personas agradecen un favor o un beneficio recibido. El agradecimiento es algo que se siente, que se muestra que uno está agradecido. Uno siente y muestra gratitud por algún favor o cosa recibida. O sea, corresponde con gratitud a un favor. La gratitud en sí es una cualidad noble y pura del ser humano, mientras que la ingratitud es una reacción humana desagradable, ¿sí?, que no sabe en realidad reconocer las cosas lindas de la vida. Uno debe ser agradecido y demostrar una actitud de agradecimiento por todas las cosas. Pero ese agradecimiento debe mostrarse de la misma manera como, por ejemplo, en la naturaleza podemos observar cómo las plantas agradecen el agua de la lluvia, el sol, etc. ¿Sí? Crecen, se ponen verdes, dan flores bellas, etc. O sea, vemos cómo una cosa muestra el efecto beneficioso de algo. O en las personas, alguien podría decir, por ejemplo, se mostró muy agradecida por nuestras atenciones. Para entender mejor por qué debemos estar o ser agradecidos con Dios, primeramente necesitamos entender ciertas realidades. En esta lección voy a nombrar dos de ellas, aunque por supuesto hay muchas más razones por las que nosotros debemos de aprender a ser agradecidos, a dar gracias a Dios, a mostrar nuestra gratitud, ¿sí? Número 1. Yo les voy a pedir por favor que me acompañen a Génesis al capítulo 1, versículo 1, un texto que posiblemente ustedes están muy familiarizados, que posiblemente hasta se lo sepan de memoria. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice claramente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, todo lo que nuestros ojos ven y todo lo que existe en este planeta fue creado por Dios. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué de las cosas que el hombre ha creado? Momento. Primeramente debemos entender que el hombre no es creador, sino inventor, ¿sí? En otras palabras, hace uso de las cosas que existen, de las cosas que fueron creadas por Dios y que pertenecen a Dios, porque Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Y al poner juntas algunas de estas cosas, inventa algo. Recordemos que cualquier elemento que exista sobre la faz de la tierra o en el cielo, ¿sí?,
cualquier árbol, la tierra, oxígeno, electricidad, agua, metales, oro, plata, etc. Ustedes díganlo. Todo, absolutamente todo, fue creado por Dios. Podríamos continuar leyendo todo el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, donde se nos habla acerca de la creación. Pero la verdad es que solo con leer el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos damos cuenta de que Dios es el creador absoluto de todo. Plantas, seres humanos, de lo cual vamos a hablar en un momento, de los animales, del mar, de los cielos, de la tierra, etc. Dios es el creador absoluto de todo. De nuevo, el hombre no es creador, sino inventor. El único creador es Dios, quien a través de su palabra constituyó el universo, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vayámonos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vámonos a Hebreos por favor para que se den cuenta que lo que les acabo de mencionar está conforme a la palabra de Dios, conforme a la escritura. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer aquí en el versículo 3. Por favor, si lo tienen ahí, acompáñenme en la lectura. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuevamente, démonos cuenta de que Dios, solo a través de su palabra, Él constituyó el universo y todo lo que existe en este planeta. ¿Sí? A diferencia del hombre que hace uso de las cosas creadas para hacer sus inventos. Alguien podría decirme, por ejemplo, pero démonos cuenta de los grandes celulares que existen en la actualidad, las grandes computadoras que existen en la actualidad, a través de las cuales o de los cuales podemos comunicarnos a otras partes del mundo en cuestión de segundos, ¿sí? Y muchos inclusive estos celulares traen calculadoras. Es increíble la cantidad de cosas que traen que nosotros vamos a hacer uso de ellas para nuestro beneficio, ¿sí? Inclusive podemos saber la hora en otros países así, en el segundo. Podemos saber cuál es la hora en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Podemos averiguar miles de cosas a través de estos celulares. Pero déjenme decirles esto. Con todas esas características o rasgos que hacen que un celular sea algo increíble y maravilloso, aún así, es solo un invento del hombre que juntó cosas ya existentes que fueron creadas por Dios y que el hombre al descubrirlas y al unirlas inventa algo. Así de sencillo. Pero todo lo que el hombre usa o necesita para sus inventos ya es parte del planeta o del universo que Dios creó. ¿Sí? Ahora, déjenme darles la razón número 2 por la cual nosotros debemos aprender a dar gracias a Dios, debemos de aprender a mostrar gratitud, debemos de estar agradecidos con Dios. Es muy importante reconocer y entender claramente que nuestra vida en realidad no es nuestra, no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios, quien nos la dio temporalmente mientras estamos en este planeta llamado Tierra, donde, como dice la palabra de Dios, desnudos venimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así como venimos, así nos vamos a ir. Lo único que nosotros podemos sacar de este mundo es la salvación de nuestras almas o la condenación. Nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. En el cielo
en la presencia de Dios o en la condenación en el infierno. Veamos, por favor, leamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Si ustedes me quieren acompañar, por favor, a Génesis capítulo 2, versículo 7, donde también encontramos parte de la creación. Pero en este caso, veamos lo que dice ahí. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Este versículo es claro al decirnos que es Dios quien nos formó del polvo de la tierra. Y fíjense lo que dice. Y al soplar en su nariz, o sea, aliento de vida, entonces el ser humano cobra vida, toma vida. Fue un ser viviente, se convierte en un ser viviente. Cuando el hombre fue formado con polvo de la tierra por Dios, aún estaba sin vida, o sea, inanimado. El cuerpo, recordemos que es solo como un cascarón. Lo que nosotros en realidad somos no es este cuerpo físico, sino lo que está dentro de nosotros. ¿Sí? O sea, que Dios vino, puso junto lo físico, o sea, el cuerpo temporal, este cuerpo es temporal, y lo espiritual, o sea, el espíritu y el alma, que son eternos. La parte espiritual, la más importante del ser humano, no es formada, sino es dada por Dios, como dice ahí, en un soplido. Nuestra alma, la parte racional, es la que tiene la imagen de Dios y contiene nuestra conciencia espiritual y moral. Por eso Eclesiastés, acompáñenme por favor a Eclesiastés capítulo 12. Vayamos por favor a Eclesiastés al capítulo 12, en el versículo 7, donde vamos a leer lo siguiente. Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7. Fíjense lo que dice ahí, Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7, dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Este versículo dice claramente lo que pasa en el momento de la muerte, porque dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, fíjense lo que dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Santiago confirma claramente en el capítulo 2, versículo 26. Si ustedes me quieren acompañar, por favor, a Santiago capítulo 2, versículo 26. Vayámonos allá hasta casi a la parte de atrás de la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 26. Acompáñenme ahí, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice, Santiago claramente nos dice aquí que la muerte física es la separación del cuerpo, o sea, la parte material del ser humano, y la parte espiritual, o sea, la parte inmaterial del ser humano, y que fue dada por Dios. ¿Sí? Eso es la muerte física. Por eso dice Santiago aquí: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Dios nos dio la vida y Dios es el único que puede quitarla. La vida del ser humano proviene de Dios, es don de Dios. Por tanto, Dios es el único dueño y señor de la vida. ¿Sí? El ser humano no puede o no debe de disponer de ella como se le antoje. No debería ser así. Así lo afirma Dios a Noé, por ejemplo, después del diluvio. Vayámonos por favor a Génesis capítulo 9, versículo 5. Vayámonos de nuevo al libro de Génesis, al capítulo 9, y vamos a buscar ahí, por favor, en el versículo 5. Dice, fíjense lo que dice, Génesis capítulo 9, versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre.
¿sí? Ahí mismo, fíjense lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 6, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. En otras palabras, mis hermanos, siendo Dios el dueño único y absoluto de toda vida humana, cualquier argumento que lo contradiga, aunque proceda de un ser racional, inteligente, nunca podrá ser razonable, ni cierta, ni digna de consideración. Porque la Biblia claramente nos enseña de que Él es el creador del ser humano. Él es el que le dio la vida al ser humano, ¿sí? La verdad es que Dios merece nuestra gratitud, el reconocimiento de su grandeza y su gran poder. Porque no hay nadie como Dios. Él es merecedor de toda nuestra gratitud. Pienso lo que dice a Salmos, vámonos a Salmos al capítulo 95. Vayámonos, por favor, acompáñenme a Salmos al capítulo 95. Salmos capítulo 95. Vamos a buscar aquí el versículo 2 y 3. Fíjense lo que dice. Le estaba mencionando de que la verdad es de que Dios es merecedor de toda nuestra gratitud, de todo el reconocimiento de su grandeza y de su gran poder. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Dios. Él es merecedor de toda nuestra gratitud, de todo nuestro agradecimiento. Y por eso aquí en Salmos capítulo 95, versículo 2 al 3. Capítulo 95, versículo 2 al 3 dicen los dos versículos esto: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande, es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Sí? Debemos recordar también que no solamente Él merece nuestra gratitud, sino de que Dios, en el momento en el que nosotros le damos las gracias a Él, estamos honrando a Dios, ¿sí? En otras palabras, honramos a Dios cuando le damos gracias, cuando le mostramos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Fíjense lo que dice Salmos. Ya que estamos ahí en Salmos, vayámonos al capítulo 50. Está ahí cerquita. Capítulo 50, en el versículo 23. Fíjense lo que dice en el versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. ¿Sí? El que sacrifica alabanza me honrará. ¿Sí? La gratitud que es genuina, ¿sí? Y que sale de nuestro corazón, ¿sí? Va a mostrar honor y respeto a Dios y va, en otras palabras, a desocupar, ¿sí? A limpiar el camino para vivir una vida de obediencia que complace o agrada a Dios. Por esa razón también es muy importante que nosotros vengamos a Dios con una gratitud genuina y que sale de nuestro corazón, una gratitud verdadera. ¿Por qué razón? Porque esto va a dar honor y respeto a nuestro Dios, ¿sí? Además de, como dije, va a desocupar, va a limpiar el camino para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, lo cual le complace a Dios, le agrada a Dios, ¿sí? Ahora, una pregunta que surge es: ¿por qué cosas debo estar agradecido con Dios? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las cosas por las cuales yo debo de estar agradecido o debo mostrar mi gratitud a Dios? Debo dar gracias a Dios. Bueno, la verdad es de que son miles y miles de cosas por las que debemos estar agradecidos con Dios y mostrar nuestra gratitud a Dios, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros las damos por hecho, como dicen, ¿sí? Pero que y quizás las damos por hecho porque desde que nacemos nosotros gozamos de esas bendiciones.
Pero si nosotros nos pusiéramos a analizar detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que estas bendiciones, a pesar de que nosotros las damos por hecho, porque desde que nacemos gozamos de esas bendiciones, y que lamentablemente en ningún momento nos ponemos a meditar que es algo que viene de parte de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, lo damos por hecho. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer absolutamente nada para que entre oxígeno a nuestro cuerpo y podamos nosotros vivir en este mundo. O sea, sin oxígeno no podríamos vivir en el planeta Tierra. Por eso les decía, las damos por hecho. Pero si nos ponemos a analizarlo detenidamente, nos vamos a dar cuenta que es algo que viene de Dios, que proviene de Dios, ¿sí? El oxígeno es tan elemental y sin el cual en realidad no podríamos recibir. El agua, el sol, son necesarias para nuestra sobrevivencia, ¿sí? Y son cosas que vienen de parte de Dios cuando Él crió los cielos y la tierra, ¿sí? Debemos dar gracias a Dios también por nuestras familias, por nuestros amigos, por el trabajo, por los alimentos, por el lugar que tenemos para pasar la noche, ¿sí? Sabiendo de que lamentablemente hay muchas personas en este mundo que no tienen un lugar para dormir, para vivir. Tienen para dormir en el sentido de que en ocasiones se quedan en las calles, tirados, cubriéndose con periódicos o sus sábanas, etc. Pero no tienen un lugar como en el caso de nosotros, una casa donde pueden vivir y pasar la noche sin preocupaciones, ¿sí? Aún debemos de dar gracias a Dios por las pruebas, por las tribulaciones, por los obstáculos que se presentan en nuestras vidas como seguidores de Cristo. ¿Por qué razón? Porque la prueba de nuestra fe, acompáñenme a Santiago. Vamos a ir a Santiago para que nos demos cuenta de que aún por esas pruebas o tribulaciones debemos de darle gracias a Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Santiago. Hay varios textos que hablan acerca de esto, ¿sí? Vamos a ir, déjenme ver aquí. Es más, está mucho más claro aquí en Pedro. Vamos a ir a Pedro. Acompáñenme bueno, en realidad creo que está mucho mejor aquí. Bien, vayamos mejor a Santiago. Está más claro en Santiago. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Fíjense lo que dice. 2, 3 y 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia dice que en lugar de estar tristes, cuando hay pruebas en nuestra vida, debemos estar alegres, debemos de alegrarlos, tenerlo como sumo gozo, pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, por eso les mencionaba de que aún por las tribulaciones, por los obstáculos, por las pruebas que a veces se presentan en nuestras vidas como seguidores de Cristo, debemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estas nos benefician, ¿sí? Hacen, por ejemplo, como dice aquí, produce paciencia en nuestra vida. Nos van a fortalecer para que a la próxima vez que venga un problema, nosotros estemos más fuertes. Es como, por ejemplo, la persona que corre en el estadio y esa persona está saltando obstáculos. Comienza a saltar un obstáculo, luego otro obstáculo y luego 3 obstáculos y 4 y 5. Y mientras más esa persona se prepara y entrena y sigue saltando obstáculos en el estadio, más fuerte se está haciendo. De la misma manera en nuestra vida diaria. Así es de que es muy importante de que estemos
siempre mostrando gratitud a Dios por nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, los alimentos, por el lugar que tenemos para pasar la noche, o sea, el techo que tenemos, ¿sí? Por nuestra familia en Cristo, por las pruebas, tribulaciones, problemas que vienen a nuestra vida, etc. Y por supuesto, es muy importante, especialmente debemos recordar que la razón más importante por la que debemos estar agradecidos es por la gran muestra de amor de parte de Dios al enviar a su Hijo a este mundo, para que por medio de la fe en Él podamos ir a la vida eterna en lugar de ir a la condenación, ¿sí? Como dice Juan capítulo 3 versículo 16, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Muchos de ustedes se saben este texto de memoria, ¿sí? Es un texto que en muchas ocasiones lo vemos, que nos muestra en realidad el gran amor de Dios. Como Juan 3 16 lo dice aquí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que por medio de Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? O sea, en otras palabras, gracias a Dios por haberme salvado, ¿sí? Por haberme dado la oportunidad, aún siendo tan pecador y no merecedor, ¿sí? No merecerlo, Él envió a su Hijo, ¿sí? Tenemos que dar las gracias a Dios por haber hecho de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús, por extender su gracia y darnos la oportunidad de conocer su verdad. Gracias por su gran misericordia que Dios tiene, por su fidelidad, o sea, cumple todo lo que nos dice y nos promete. Por su bondad, por su gran amor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podríamos llenar hojas y hojas escribiendo las miles y miles de razones por las que debemos demostrar nuestra gratitud a Dios y darle gracias constantemente. Él es merecedor de todo esto. Y esto de nuevo nos va a hacer a nosotros mejores personas. Va a limpiar nuestro camino para que podamos ir viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Les doy las gracias por su atención y le damos especialmente las gracias a Dios por la dicha que nos ha dado en esta oportunidad de abrir una vez más su palabra y alimentarnos espiritualmente. Que Dios bendiga su palabra y que la honra y la gloria sean siempre para nuestro Dios. Que Dios les bendiga.